maravillosa que tenemos hoy. Estamos hoy iniciando 10 años, el 10º maratón de lectura. Esto es un gusto saber que seguimos promocionando la lectura. Esto es parte del programa UNILE de promoción y fomento de la lectura que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y además enmarcados dentro de la 41ª Feria Nacional del Libro. Agradezco que esté con nosotros, me da un gusto enorme recibir aquí al maestro Felipe Garrido. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que jóvenes que están aquí no saben lo que tenemos aquí. Yo ayer por la noche leía su discurso cuando le dieron el premio, me encantó, me gustó muchísimo, maestro, cómo va entrelazando la parte de lo que quiere decir la lectura, de lo que debemos de hacer con los jóvenes y con los niños en la lectura. Entonces me da mucho gusto tenerlo aquí y aprovechen los jóvenes que están aquí hoy con nosotros. Agradezco también enormemente al licenciado Armando Herrera Silva, que está con nosotros, el secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Gracias, licenciado Armando, por acompañarnos. Agradezco a René Zamudio, el licenciado René Zamudio, quien es encargado y administrador de la librería universitaria y ahorita pues está teniendo un gran trabajo en esto de la Feria del Libro. Gracias, René, por estar con nosotros y apoyarnos. Agradezco muy especialmente a la licenciada Lucía Delgado, que tengo a mi lado. Ella es organizadora de estos 10 años y estos 10 maratones de lectura. Gracias, Lucy, gracias por el empuje que le pones y las ganas que le pones a estos maratones. Gracias. Y a todo su equipo de trabajo que están aquí desde hace varios días trabajando para llevar a cabo esto. Y al maestro Miguel Ángel Duque, quien es profesor con nosotros y ha estado trabajando también. Les comento que terminando esta inauguración nos vamos al Campus Oriente, donde está Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a inaugurar otro, el maratón de lectura en aquel lugar. Pues bueno, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Yo quería comentar algo que decía el maestro en su texto. Dice: un tiempo creí que todo el mundo leía, naturalmente por placer, no hay otra razón para hacerse lector. Existen otras razones para leer, más no para ser lector. Crecí engañado. Eso es lo que nos decía el maestro, pensando que la gente, todos leían por gusto, que no hay otra manera de ser lector ha sido más que si es por gusto. Comenta que si en las escuelas se fomentara el gusto por la lectura, la pasión, pues no habría quien detuviera a esos lectores. Les agradezco a todos y vamos a iniciar. Tienen sus lecturas listas para iniciar. Esto es un maratón de lectura. Pero antes, maestro, no sé si quiere comentarle algo a los jóvenes rápidamente antes de iniciar. Solo que estoy asustado, eso es lo primero que siento. Y muy agradecido con todos ustedes por estar aquí y con todos quienes son responsables de que yo esté aquí en San Luis Potosí esta mañana. Las ferias del libro son siempre ocasiones muy especiales, y es verdad, yo tuve la suerte de nacer en una casa donde todo el mundo leía y contaba cuentos y platicaba y se contaba historias, porque en realidad todo esto comienza cuando nos cuentan cosas, cuando platicamos entre nosotros. Y nuestras conversaciones son de veras conversaciones, donde tratamos de poner algo de lo que llevamos dentro. No esa otra forma de relacionarse las familias que a veces sucede, en que lo que hay son interrogatorios, ¿verdad? Llegan la madre o el padre y empiezan a preguntar qué hiciste, dónde fuiste, qué trajiste, cómo llegaste, mira cómo vienes. No, conversaciones donde lo que se cuenta son cosas que nos importan. Y yo me di cuenta de que no todo el mundo era lector cuando empecé a dar clases, muchos años después, en una preparatoria. Yo empecé a dar clases muy joven, me decían el Gerber en la preparatoria donde yo daba clases. O sea que se pueden imaginar, me confundía con los alumnos, algunos conserjes que no me conocían me sacaban de los pasillos, me mandaban al patio, en los recesos. Y ahí descubrí que de cada 50 alumnos que yo tenía, todos eran alumnos muy bien alfabetizados, eran alumnos disciplinados, estudiosos, responsables, querían entrar a la universidad, por eso estaban haciendo su prepa.
pero los lectores, los que más allá de las obligaciones escolares tomaban otros libros y se embarcaban en ellos, esos eran muy pocos, la proporción era 3 de cada 50, esos eran los. Y entonces, en aquel tiempo no se hablaba de promoción de lectura ni de nada por el estilo, todavía no había comenzado esa clase de actividades. Fue, yo digo, instintivo. Yo sentía que era un gran desperdicio que todos esos muchachos que eran excelentes estudiantes y excelentes personas no fueran también lectores. No me lo planteaba de esa manera, simplemente me escandalizaba que no tuvieran ni idea de quién era Horacio Quiroga, o que nunca hubieran leído a Arreola, que no, Cortázar nunca los hubiera hecho pasar buenos ratos. Y entonces yo empecé a leer con ellos. Ya no me acuerdo ni de qué daba clase yo, pero lo que me acuerdo es que convertimos nuestras clases en una especie de gran círculo de lectura. Me costó varios libros, porque a veces los libros que yo llevaba para leer de ellos me los pedían prestados después, y yo siempre caía y siempre los prestaba, y a veces me los devolvían y a veces no. He conocido muchos años después, alguno de mis alumnos llegó a la Academia Mexicana de la Lengua antes que yo. Por ejemplo, Gonzalo Celorio fue académico de la lengua antes de que yo llegara a la academia, y algún día me confesó que él tenía El Llano en Llamas. ¿Te acuerdas un El Llano en Llamas? Yo lo tengo, y un día me lo llevó para demostrarme que sí, que él se había quedado con el libro. Entonces me costó algunos libros, pero creo que estuvo muy bien, porque para mí fue un descubrimiento que cambió mi vida. Yo comencé a dedicarme entonces a tratar de acercar a más personas a la lectura. Quizás es a lo que más me he dedicado a lo largo del tiempo, a crear espacios donde se pueda leer. Curiosamente, en la actualidad, yo creo que leer por gusto es la meta. Hay que llegar al momento en que uno lee por el gusto de leer, pero en el camino a veces hay que obligar a la gente a que lea, ¿eh? Ya no me da miedo decirlo. A veces hay que, así como se obliga a un niño a que haga sus ejercicios de piano y gracias a eso sigue habiendo grandes pianistas, o así como se obliga a un niño a que vaya al entrenamiento de su equipo de fútbol todos los días que tiene que ir, todo el tiempo que tiene que ir, el día que tiene flojera, los padres le dicen, no, tú tienes un entrenamiento, tienes un compromiso con tus compañeros, vete a entrenar el tiempo que debes entrenar. La lectura es igual. Hay momentos en que alguien que se está formando como lector necesita un empujoncito para que también ese día lea. Esto, los buenos maestros, los buenos padres de familia lo hacen a través de la persuasión, a través del convencimiento. Pero si algún día hay que ponerse duros, hay que ponerse duros. Yo quizás quien más intervino en mi vida para hacerme lector fue mi abuela materna. Mi abuela materna ella no nos leía a nosotros, ella se sentaba en la banqueta a leer para ella. Y nosotros que estábamos ahí alrededor jugando, a veces dejábamos nuestros juegos para oír lo que ella estaba leyendo. Cuando entrábamos a la casa en la tarde, todo esto sucedía en Torreón, la abuela empezaba a contar historias de su infancia y de su juventud, que eran bastante emocionantes porque le había tocado vivir años muy duros de la Revolución Mexicana. Y entonces no podía seguir leyendo porque estaba ocupada, era muy trabajadora y estaba sirviendo, eran familias muy grandes, estábamos 20 personas cenando al mismo tiempo, y la abuela ahí nos contaba, no nos leía, nos contaba, y de alguna manera nos enseñó que contar es tan importante como leer. Y después, como mis 3 hermanas y mis padres y yo regresábamos a México, que era donde vivíamos,
y ahí nos pasábamos todo el año, y a Torreón íbamos para pasar 3 o 4 semanas en Navidad. Entonces la abuela nos mandaba cartas y nosotros pues les contestábamos, teníamos 8, 9, 10 años, las contestábamos. Escribir es tan importante como leer. Siempre hablamos de promoción de lectura, pero habría que incluir la escritura ahí junto con la lectura. Llegaban las cartas de la abuela y lo normal era que al día siguiente mis hermanas y yo nos sentábamos en el comedor y nos pusiéramos a contestarle, pero a veces no, a veces había otras ocupaciones. Y entonces a los 2 o 3 días nuestra madre sabiamente nos preguntaba: ¿ya le contestaron a la abuela? Pues todavía no, pues hay que contestarle. Y al día siguiente volvía la pregunta: ¿ya están las cartas para la abuela? Porque las quiero mandar. Pues fíjate que no, porque ayer quién sabe qué hice. Y entonces mi madre se ponía ya seria y nos decía: a ver, aquí en la mesa del comedor, escríbanle a la abuela y cuando terminen su carta se pueden levantar. Entonces hay momentos en que si hace falta endurecer, yo agradezco infinitamente a mi madre que se haya tomado el trabajo de ver si ya habíamos contestado o no y de darnos ese empujoncito para que contestáramos cuando nosotros lo habíamos dejado pasar. Entonces yo creo que eso también hay que hacerlo en la lectura, que ustedes están participando en este maratón porque ustedes quieren, pero su maestra tiene una responsabilidad importante en haberlos hechos querer eso que están haciendo, y por eso agradezco tanto a ustedes, a cada uno de ustedes, a quienes van a leer y a quienes no van a leer, pero están aquí, y agradezco enormemente a su maestra, que ya se escondió, ya no veo dónde está. Sí, pero ¿dónde está Lorena? Ya se escondió. Ahí está Lorena. No estaba tan escondida, pero se puso anteojos y por eso no la reconocí yo. Cuando nos saludamos antes no traía anteojos y yo no sabía. Gracias. Voy a leer un cuento, uno nada más. Espero que no sea alguno que ustedes también ya habían escogido. Y si no, no importa. Yo digo que lo primero que se necesita para leer en voz alta es haber entendido el texto que se va a leer. Porque de acuerdo con la forma en que lo hemos entendido, vamos a tomar muchas decisiones. Vamos a saber dónde hacer pausas, vamos a saber qué entonación dar a ciertas palabras, vamos a saber si queremos transmitir suspenso o alegría o tristeza o coraje o qué. Cuando nosotros escuchamos a alguien leer en voz alta, estamos escuchando su versión de ese texto, cómo esa persona entiende ese texto. Por eso a veces no importa que el mismo texto lo lean 2 o 3 personas diferentes, seguramente vamos a escuchar 2 o 3 versiones diferentes. Este que yo voy a leer se titula Minerva. 30 años esperé a Minerva. En un tiempo la aguardaba a la puerta de la iglesia, la seguía en la calle, podía pasar la tarde frente a su casa. Su padre detestaba mi timidez y en cuanto hubo un pretendiente serio, la casó. Soy hombre cabal. Si antes no le había hablado, entonces menos. Si ella pasaba por mi tienda, yo veía a otros clientes y mis empleadas la atendían. Nada tuvo que reprocharme su familia y menos su marido. Guardé una soltería impoluta hasta que enviudó por segunda vez. Cuando la primera, yo estaba en los Estados Unidos. Minerva tenía 3 niños y la gente aprobó su matrimonio con un ganadero 8 años menor que ella. Regresé con fortuna, volví a verla, suspiré de nuevo. Para entonces Minerva tenía 3 hijos más y estaba más bella que nunca. Volvió a enviudar y terminado el luto empecé a cortejarla.
nos casamos rodeados por sus hijos y nietos. Luego he ido envejeciendo de Omar y su bastón. Minerva está rozagante, firme, garbosa. Dicen que espera volver a enviudar. Pobre cuate, ¿verdad? Muchas gracias. Iniciamos con esto el 10º maratón de lectura. Y inicio. Conjuros, Felipe Garrido. De una inscripción trazada en la arena y abandonada al viento, te convoco y te condeno a que no puedas cerrar los ojos sin verme, ni abrir los labios sin llamarme, ni saciar la sed sin sentir en tu boca la mía, ni tocar tu cuerpo sin creer que me acaricies, ni doblar una esquina sin la esperanza de hallarme, ni alzar el teléfono sin oír en mi voz tu nombre, ni abrir un libro sin leer estas palabras, porque el único amor que me hace falta es el tuyo, y lo necesito de esta manera desmesurada, en que yo te... Bueno, a mí me tocó leer un cuento propio de esta estación a la que vamos a entrar ahora, el próximo 21 de marzo. Caricias. Ganas de morderte, le dijo al oído, y ella bajó la mirada, sonrió, quiso hablar de otra cosa, tan cerca de él que más que verlo solo lo sintió. Su calor, la mezcla de olores que desprendía el cuerpo, el casimir, la loción de maderas, el brazo que le pasaba por la espalda. Ella intentó echarse hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero él se los cerró besándolos y luego le rozó los labios, y ella sintió que se ahogaba y que un fluido tibio la envolvía, que la piel comenzaba a arder, que la sangre iba a brotarle por los poros mientras él le besaba las mejillas, las orejas, el mentón, la nariz, y ella gemía o ronroneaba bajito, se atragantaba, se humedecía, y él insistía con la barbilla, alzándole la cara, besándole los párpados, los labios empurpurados, la nuca, los hombros, murmurando de nuevo ganas de morderte. O tal vez solo pensándolo, pero buscando la forma de ganarle el mentón con la nariz, de empujar hacia arriba mientras ella dejaba caer la cabeza, como una arrastrada por el peso de la cabellera, abría los dientes, asomaba la lengua, emitía un estertor de gozo, exponía el cuello firme y palpitante, y él descendía suavemente. Abría la boca, clavaba los colmillos, sentía escurrir la sangre, ausente del espejo, tembloroso de amor. Marita, del maestro Felipe Garrido. Marita se pone de pie frente a la ventana, con el cabello revuelto. Cruza los brazos por el frente, toma abajo la blusa tejida y con un solo movimiento ascendente se la saca por la cabeza. ¡Ay! Gloria de la tarde, toda sol y viento y bugambilias y los pechos de Marita puestos de golpe a la luz. Apresúrate a gozarlos, nadie sabe cuántos serán sus días. San Avilán. El olvido en que suele tenerse a San Avilán no impide que a veces sea posible reconocerlo en la fachada de capillas por costumbre humilde. Una campana en las manos o a los pies del santo hace segura la identificación. Se cuenta que después del asalto que a principios del siglo X sufrió la ermita de Minsk y del asesinato de la anacoreta que intentó protegerla de la codicia de Barrabás el Manco, una cuadrilla de demonios se apoderó de la iglesia profanada. En cuanto alguien entraba, los diablos comenzaban a gritar tan espantosa e intensamente que lo obligaban a huir. Afamado por sus milagros, San Avilán fue llamado por una pareja que deseaba casarse en el lugar. 3 veces, 3 días y 3 noches, el santo se mantuvo en oración y 3 veces intentó en vano entrar. Luego decidió ayunar una semana a las puertas de las ruinas y se entregó a la plegaria hasta que 2 ángeles,
descendieron de los cielos y lo llevaron por los aires a lo alto de la torre. Apenas el santo pisó el campanario, los demonios empezaron a aullar. Para no escucharlos, San Avilán se dio a repicar las campanas y no dejó de hacerlo, 3 días y 3 noches, hasta que el último de los diablos salió del templo. Se dice que a veces, en noches estrelladas, si 2 enamorados pasan por alguna iglesia donde se venere a San Avilán, las campanas tañen suavemente, como si una brisa tierna las hiciera tocar. Trofeo. Lo difícil era no equivocarse nunca. Saltar en una pierna toda una cuadra, toda una calle, de ida y vuelta al parque. Toda la tarde, todos los días, todas las vacaciones. De la casa al pan, a la tintorería, con el zapatero, sin jamás bajar la otra pierna, así uno se cansara, cambiara de banqueta, tuviera que cruzar charcos, baches, lodazales, o hubiera perros, bicicletas, otras personas. Más lejos que nadie, más tiempo que nadie, dejar a los otros con la lengua de fuera, sentados junto a los refrescos en la entrada de la miscelánea, recargados en las camionetas del reparto, con los 2 pies apoyados en el piso y la sudorosa cabeza gacha. No creer, saber que la vida era ir de coquito por el corazón de la tarde promisoria de lluvia y de tu risa, de tus rodillas raspadas, pintadas de verde por la hierba, de tus muslos fuertes y delgados, donde cerraba los ojos, contenía el aliento, dejaba caer la cabeza como la de un peregrino en las primeras sombras del día, detrás de los sacos de azúcar, antes de que nos llamaran a merendar. Perdón esta irregularidad protocolaria, pero hay algo que me interesa mucho decirles. Todos estos cuentos que leímos y todos los cuentos que van a seguirse leyendo son absolutamente autobiográficos. Todos son absolutamente autobiográficos. Los escritores estamos condenados a escribir sobre nuestra vida. Es lo único que realmente tenemos, es lo único que realmente conocemos. La vida implica lo que le sucede a uno y lo que uno ve que sucede alrededor de uno. Y lo que uno ve en las películas y lo que uno ve cuando lee libros de otros autores. Pero nadie inventa historias. Yo estoy seguro que algunos de ustedes o muchos de ustedes tienen el gusanito de la escritura, las ganas de también ustedes escribir algo. Pues las historias no se inventan, las historias se encuentran, las historias están en lo que ustedes ya han vivido y están en lo que han visto que sucede alrededor de ustedes. El primero de los textos, este conjuro, que es el primer conjuro, ese es el primer texto que yo escribí con la intención de enamorar a doña Sonia, a mi actual esposa. Ella conserva enmarcado en la casa, en un portarretratos, la hojita de papel, una hojita de una agenda que yo arranqué y le entregué así como se entregan esos papeles, en secreto. Y la historia de San Avilán, hay una iglesia que yo estoy seguro que está dedicada a San Avilán en Pátzcuaro, entre Longarícuaro y Pátzcuaro, porque algún día que pasábamos por ahí, Sonia y yo, así muy tarde, a las 3 de la mañana, quién sabe qué hora, empezaron a sonar las campanas y bueno, de ahí sale esa historia.
y ya no recuerdo las otras historias que se leyeron, pero todo, si alguien supiera poner en orden los cuentos que están en los libros que yo he publicado, en conjuros, de mujeres, en relámpagos, tendría la historia de mi vida, paso a paso, ¿no? De manera que esa gente que quiere escribir no busque sus historias, no sé, en el aire, en el vacío. Búsquelas en su vida, búsquelas aquí nosotros, cada uno de nosotros representa la posibilidad de un montón de historias. Lo que los escritores van aprendiendo a hacer poco a poco es a descubrirlas, a darse cuenta dónde hay una historia y a tomarla de ahí y a convertirla en una historia de ellos, ya, no de quienes la vivieron. Gracias. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias maestro por estar con nosotros. Seguimos, sigue el maratón de lectura. Cigarros. Martucha es una mujer pequeñita, un poco jorobada. Le gusta usar joyas de fantasía y vestir blusas de seda. Tiene el cabello blanco y crespo, la piel floja, los ojos claros y cansados. Cuando fuma, la memoria se le vuelca. Su voz tenue, sin matices, comienza a bordar en el recuerdo. Del otro lado del mar, dijo la tía mientras las primeras espesas volutas de humo subían por los prismas de la araña y por el sol de la tarde incipiente, más allá del agua interminable, hay una ciudad de prodigio, toda ella edificada en las orillas de un gran río. Altas construcciones de piedra la forman, grises y almenadas por infinitas chimeneas. Todos los tejados que la lluvia abrillanta se encuentran habitados por gorriones. En los jardines, de setos cuidadosamente recortados, al pie de álamos de oro crecen hermosas mujeres de bronce que no conocen el frío. Bajo los puentes, que son innumerables, de múltiples formas, canta la corriente una melodía irrepetible. En las calles adoquinadas, que perfuman el pan y la cebolla, los niños juegan en corros y montan caballitos de palo. A la luz del crepúsculo, muchachas bellas como la aurora pasean por el fondo de los estanques, y cuando cae la noche, la paz y el deseo se trenzan con un abrazo que remeda el del río y la ciudad. Hay en el centro de la ciudad prodigiosa, dijo la tía mientras nuevamente le aplicaba lumbre al cigarro y le pedía a Toña otro plato de nieve, una altísima torre de plata. Tanto se eleva por encima del río que la arrulla, que muchas veces se pierde entre las nubes. De día es difícil mirarla, pues la luz del sol le otorga un deslumbrante fulgor, pero en las noches claras resplandece como si fuera de hielo. Los habitantes de la ciudad le componen canciones y cuando tienen la conciencia tranquila sueñan con ella. Los forasteros se la llevan por el mundo en el corazón. Dicen que una vez cada 1000 años hay un coro de ángeles que la celebra en las alturas. La tía Martucha guardó silencio porque había terminado con el cigarro y porque Toña tiró algo en la cocina y porque la beba se había quedado dormida y ella no lo quiso despertar. Dámela, pidió la más vieja de las dos mujeres, la que estaba en la cama. No sé dónde lo tienes, nunca lo he visto, dijo la otra. Búscalo ahí en el cajón, ordenó la que estaba sentada boca arriba. Habló desde la posición en que se encontraba sin volver el rostro, sin incorporarse, con la mirada fija, como si estuviera viendo las manchas que la humedad había ido dejando en el cielo raso.
La más joven de las dos mujeres, la que caminaba de un lado a otro del cuarto, se acercó al cajón y lo abrió. Removió las peinetas de carey, los broches de granates y perlas, los camafeos, los medallones de esmalte. Alzó los ojos y miró a la otra mujer en el espejo, entre almohadas, guardando silencios llenos del trabajo que le costaba respirar. No lo veo, dijo, a lo mejor lo perdiste. En el fondo insistió la mujer tosiendo, busca atrás debajo del papel. Había demasiadas cosas en el cajón. La mujer que estaba de pie comenzó a sacarlas y las fue dejando encima, entre los frascos de crema y de loción. Quiero que me acompañe, explicó en voz baja la mujer que estaba acostada. Lo quiero aquí en mi pecho. ¿No te da vergüenza?, preguntó la otra, mientras desprendía el papel quinda con que estaba forrado el cajón. Será mi compañía, mi única, mi sola compañía. ¿Qué dirían si lo supieran? ¿Cuentas? La mujer dio media vuelta y abrió los brazos, mostró las manos vacías. Te lo dije, murmuró con voz dulce. ¿Quién sabe dónde lo dejaste? El hombre de la sirena. Tengo una sirena, dijo el profesor, o eso parecía, con los anteojos y el bolsillo de la camisa lleno de plumas y todos esos libros apilados en la mesa. Pero en principio nadie le hizo caso, pues cosas aún más inusuales se escuchaban en aquella cantina abierta sobre el malecón. Su voz es más dulce que el tumbo de las olas y su boca tiene el perfume del maíz tierno y sus ojos amielados fosforecen con el brillo del relámpago y sus cabellos largos y verdes, lo interrumpió con entusiasmo mientras se sentaba a la mesa un marinero ilustrado, como las ondas que se adelgazan antes de reventar. Nada de eso, protestó el profesor, a la vez que golpeaba contra la mesa la sexta botella de cerveza, con el propósito de hacer irrebatibles sus palabras. Cortos y dorados como las arenas o quizá cobrizos más bien, pero en todo caso tan cortos que dejan al descubierto la hermosa columna del cuello, surcada por un tibio árbol de ramas azules y los hombros espléndidos. Y de seguro, siguió el marinero que iba entrando en confianza, también los pechos altivos, pero se sintió cohibido por la mirada del profesor, de manera que empinó el vaso de ron para dar un pretexto a su silencio. Por un instante. Segundo y más grave, porque en ese momento Toña entró en el comedor con la sopera en alto y estábamos muertos de hambre. Hubo un resonar de platos, cucharas, bolillos ansiosamente reventados, un tremolar de servilletas, un chasquear de lenguas, un suspirar colectivo que dio la bienvenida al caldo de hongos. La breva protestó porque dijo que la sopa estaba demasiado caliente. Las primas juraron por todos los ángeles y todos los santos, y según se dijo después, también por todos los demonios, que estaba en su punto y que en todos los días de su vida no habían probado nada mejor. La tía... Los tacones en el piso. La miro cuando se vuelve en la puerta y con un gesto nos pone quietos. Veo como uno de sus dedos largos, con la uña de caramelo, se arrastra por la pared hasta encontrar el apagador. La luz que guardan mis ojos me deja ciego. Luego veo la ventana, con las cortinas de selva. Veo el bulto de mi hermano en la otra cama. Veo la lámpara. Oigo la llave que nos echa mamá. La oigo, a ella moverse fuera, cambiar de lugar alguna silla, poner un disco, sacar vasos o platos o ceniceros. Oigo en la calle un camión que pasa. Luego siento cómo llega el elevador y una voz que no conozco y la risa de mamá. Dama de luz. Luego me dijo que se iba un rato a la playa. Me guiñó un ojo. Se calzó las sandalias, se ajustó los tirantes, abrió las cortinas y se volvió toda de oro y sombra, como si fuera de luz. Cerró los ojos deslumbrada. Tropezó con la mesa y tiró la botella de agua y lanzó un gritito ahogado. Y se rió cubriéndose la boca con las manos enjolladas y trajo una toalla para secar aquello
y me vio un momento como si fuera a decir algo. Pero el canto de las cigarras la intimidó. Se miró en el espejo por delante y por detrás, y después de lado mientras aspiraba hondo, parada de puntas, y se le dibujaron las costillas. Se puso una falda de manta y los lentes oscuros. Llegando a la puerta me tiró un beso. Nunca la volví a ver. Tiempo de calor. ¿Otra vez?, preguntó Cristina entre sueños. Son los de arriba, le dije a media voz, atormentado por el calor, con ganas de volver a dormir. No, chato, es aquí, en el baño del pasillo. ¿Dejaste abiertas las llaves? ¿Cómo crees? Es la regadera. Clarito se oye cómo está corriendo el agua. El despertador marcaba las 3:24. La calle estaba desierta. El cielo se veía despejado con estrellas. Nada sino el agua se oía en el departamento. Será otra cosa, dije ya puesto de pie, mientras tardaba más de lo que hacía falta poniéndome las zapatillas. Todavía no conocemos bien los ruidos de la casa. ¿Quieres que te acompañe? Salí sin decir ya nada. Hacía tanto calor que no me puse el saco del pijama. La duela del corredor crujía a mi paso. Con la palma extendida me sequé el sudor de la frente y el cuello. Las plantas erizadas ante la ventana de la terraza daban a la casa una silueta selvática que atenuaba el bochorno de la madrugada. Un instante antes de que llegara a la puerta del baño, cesó el ruido del agua. Estuve a punto de regresar, pero ya había visto un filo de luz al pie de la gran hoja de madera y decidí entrar. Una mujer esbelta y desnuda se contemplaba en el espejo. Se volvió hacia mí sobresaltada, cubriéndose con la toalla de las palmas. Cruzamos las miradas con intensidad. El cabello mojado le caía a los lados del rostro pálido y afilado. Cuando se dio cuenta de que yo podía ver en el espejo toda su espalda, de la nuca a los talones, sonrió con picardía. Cerré la puerta y quise abrazarla, pero ella me esquivó. Hace tanto calor, me explicó, y corrió hacia el muro de azulejos. Se desvaneció en un resplandor. Recogí la toalla, la puse en su lugar, apagué la luz, regresé pensando que le diría a Cristina. San Martín de las Hormigas, Felipe Garrido. Martín nació en Cebarria, población de Panonia, y creció en Pavia, donde su padre era tribuno. Cuando tenía 15 años, ingresó al ejército imperial. Un día de invierno, a las puertas de Amiens, vio a un hombre casi desnudo pidiendo limosna. Sacó la espada, cortó en dos su capa y le entregó la mitad. Esa noche se le apareció Cristo. Martín, que tenía 18 años, se hizo obispo. Para mostrar al emperador Juliano que no dejaba la milicia por cobardía, en las Galias, Martín se enfrentó a los bárbaros sin más protección que una cruz. San Hilario, obispo de Poitiers, le ordenó que actuara. En los Alpes, unos ladrones lo asaltaron y le estuvieron a punto de degollarlo. Finalmente le dejaron atado, bajo la custodia de uno de ellos. El santo lo resucitó. En cierta ocasión, Martín resucitó a un muchacho que había muerto sin haber sido bautizado. Y también otro día, al vadear un río, una serpiente lo amenazó. Bastó una voz suya para hacerla cambiar de rumbo y dejarlo en paz. Santa Inés, Santa Tecla, la Virgen María, San Pedro y San Pablo solían visitarlo en su celda. Nadie lo vio jamás encolerizado, nadie lo vio abatido, nadie lo vio reír. El nombre de siempre estaba sanado, árboles, plantas y árboles físicamente. Provincias que habiendo echado fuertes salió el rostro de San Martín, que cae a 11 de noviembre, el cual de su misericordia habla que no hay otra venganza de Guadalajara. Aunque la capilla jamás se construyó, nadie dejó tampoco de morir para nuestra curiosidad de eficacia de su inyección. El ramo. Primero quiso comprar una cosa, pero le pareció que estaba